aquí, antes de pasar a esos ejercicios, por ejemplo, les pregunto en general, en esta pareja de triángulos, ¿cuál criterio sería el que entraría, muchachos, para yo determinar congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque ese criterio, miren, su compañera propone lado, ángulo, lado. Lo dice todo el criterio. Deben ser dos lados, un ángulo, y el ángulo debe de quedar entre los lados. Si se fijan, aquí está el lado MK. MK mide lo mismo o es congruente con el lado JG. Los dos miden 10. ¿Sale? Luego, ¿quién más? El segundo lado. Este lado, KL es congruente con el lado GH. Los dos miden 5. Y para rematar, el ángulo K es congruente o es igual al ángulo G. Y si se fijan, o sea, está sucediendo justo lo que comenta el criterio, pues que el ángulo debe de estar entre los lados. Si se fijan, justo eso sucedió. Este ángulo está entre MK, KL, y G está entre JG y GH. Como cumple con todo, ya nada más la conclusión es el triángulo MKL es congruente con el triángulo JGH por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a verlo en una siguiente figura. Me parece que hay otra figura antes de llegar a los ejercicios como tal. ¿Puedo cambiar la diapositiva, muchachos? Espérame tanto, por favor. Ok. Ya. Muy bien. Miren, esta figura o esta pareja de triángulos, el triángulo en verde y el triángulo como en un amarillo, un naranja, algo así. Aquí, chicos, ¿cuál criterio creen que sea el que entre? Por la información que les están dando en uno y en el otro. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si se fijan, son dos ángulos y un lado. Entonces, así tal cual. Aquí ya no nos acomodaron ningún tipo de literales, pero las voy a agregar por mi cuenta. A, B, C, I, D, E, F. Entonces, nada más sería aquí, chicos, pues el ángulo A es congruente o mide lo mismo que D. El otro ángulo, el ángulo B, viene a ser congruente con E, con ángulo E. Y finalmente el lado AB es congruente con DE. Y pues ya para terminar, nada más la conclusión. Triángulo ABC es congruente, es igual a triángulo DEF por el criterio que mencionó su compañero, por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y otra vez, aquí remarcarles, el lado tiene que quedar entre los ángulos, que fue justo lo que sucedió aquí. Este lado que mide 12
está justo entre el 55 y el 35, lo mismo sucede en el triángulo número 2. El que mide 12 o el lado que mide 12 está entre 55 y 35. Entonces, cumple completamente con lo que menciona el criterio. Sí, ya nos damos una mejor idea de lo que tratan los criterios, chicos. Ahora sí, viene esta parte donde les voy a solicitar ya pues en particular, les pido que le den oportunidad a la persona con la que me dirija y como les comenté, pues ya solo que esta persona no pueda, pues si alguien es gustoso, los voy a nombrar así como me aparecen en mi pantalla, ¿sale? Es completamente al azar. Entonces, por ejemplo, en esta parte, me aparece aquí Leonardo. ¿Si andas por ahí, Leonardo? Leonardo Domínguez. No. Leonardo no. Luis Gabriel. Luis. Sí, Luis, aquí estoy. yo te pregunto, mira, están dados estas parejas de triángulos, chicos, independientemente, porque si se fijan, los triángulos no están en la misma posición, como que le dieron una rotación, independientemente de que no estén en la misma posición, tú me podrías decir si estos triángulos son congruentes y en caso de que me digas que sí, ¿me puedes decir bajo qué criterio me estás diciendo que son congruentes, por favor, Luis? Si son congruentes, Tú dices que sí son. solamente que como usted dijo, están volteados, bueno, están girados. Ajá, como que Está girado. bajo el criterio de lado por lado, bueno, lado. Tú dices lado, lado, lado. Seguro que los Ajá. 3 datos son correspondientes a lados, Luis. A ver, déjame checar. Revisa bien cómo están dadas las figuras. Ujú. Y Sí, estoy seguro. sobre todo, fíjate por las unidades. Por ejemplo, a esta cantidad, ¿qué lectura le das, Luis? ¿A cuál? A esta que te encerré aquí. Son de ángulos. ¿Verdad que este es un ángulo? Porque son 20 grados. Y si te fijas, Ujú. hasta te lo acomodaron aquí precisamente. No te señalaron la abertura, eso es cierto. Lo más correcto debió haber sido, chicos, haber señalado de perdida la abertura. Pero bueno, ya la abertura no te la señalaron, yo se las incluyo. Entonces, ¿estás de acuerdo que este criterio no Ok, entraría, entonces, verdad, Luis? Vamos a quitárselo. Entonces, ajá, lado, lado, sería, lado, no va a ser. ¿Cuál dices? ujú, sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Fíjense. Ahí va. Gracias, Luis. Ahorita te comento, o sea, el criterio, pues en todo caso, si tuviéramos que determinar que son congruentes, este criterio podría ser el que entrara, porque por la información, aquí está un lado que mide 3, acá también. Acá está un lado que mide 7, acá también. El ángulo aquí mide 20, en el segundo triángulo también mide 20. Aparentemente, todo indica que es el criterio lado, ángulo, lado. Pero te pregunto a ti mismo, Luis, que me diste la respuesta. ¿Qué les comentaba yo de este criterio? Es decir, aquí el orden de las letras influye, Luis. ¿En qué sentido influye el orden de las letras? ¿En qué te puede guiar? Por ejemplo, me puede guiar en que los dos triángulos pueden ser congruentes, bueno, en este caso son congruentes, porque tienen la misma longitud en sus lados, o sea, no va a importar tanto la posición, solamente si tiene la misma longitud y si cuenta con un ángulo. Ajá, pero recuerda que el orden de las letras te marca, Luis, ojo con esto, Ujú. chicos, que el ángulo tiene que estar entre los Dos lados. letras. Y te No, fijas, exacto, el ángulo tiene que quedarte entre los lados. Y fíjate dónde están tus lados. Aquí está el lado ujú. 3 y aquí está el lado 7
¿Y te fijas dónde quedó el ángulo 20? Sí, Para que hubieras, está. exacto, para que hubieras podido aplicar este criterio, Luis, ¿dónde debe haber estado el 20 grados? ¿En cuál ángulo? Para que hubieras podido aplicar este criterio. ¿En cuál ángulo? Ajá. ¿O en qué lado? Sí, ¿en qué ángulo o en qué vértice? ¿En qué vértice debió haber quedado este de 20 grados? Aquí en el ángulo AC. A no te sirve. ¿En dónde debió haber sido, perdón? En el ángulo AC. Bueno, en Bueno, los lados AC. te debió haber quedado, Luis, aquí. O sea, Sí, en el es que quedó vértice de B. frente. Aquí debe haber estado 20 grados para que fuera el ángulo que está en el choque de los dos lados o entre los dos lados. ¿Sí se entiende esta situación que estamos aquí aclarando con Luis, chicos, para los demás? Y aquí, por ejemplo, en esta figura, en el triángulo 2, ¿dónde era ese vértice, Luis? ¿Dónde debe haber quedado el 20 grados? Aquí en este triángulo número 2. Este 20 aquí no te sirve. ¿Dónde debió haber quedado para que el ángulo sí estuviera entre los dos lados? Si este es el lado 7 y este es el lado 3, ¿dónde debe haber quedado estos 20 grados, Luis? ¿En cuál vértice? En el D. En En el el vértice vértice D. D o en el ángulo D. Entonces, Ujú. fíjate, aparentemente, es decir, nosotros en automático solemos pensar eso, dos lados, un ángulo, miden lo mismo, pues criterio lado, ángulo, lado. Entonces, no se vayan con esa finta, chicos. Sí revisen la posición de los elementos. Si van a usar este criterio, forzosamente el ángulo tiene que quedar entre los lados, ¿sale? Como eso no sucedió, entonces vamos a poner la siguiente conclusión, Luis. El triángulo o no es posible determinar congruencia. Con los datos estos que nos están dando, no va a ser posible. No es posible determinar congruencia entre estos dos triángulos, ¿sale? ¿Sí queda claro para todos, chicos, por qué no fue posible aplicar el criterio? ¿Sí? Sí. Correcto. Muchas gracias, Luis. A ti también, Luis, dentro de lo que cabe, ¿sí queda claro cuál fue el impedimento aquí? Sí, ya lo analicé bien. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Kevin, ¿si andas por ahí, Kevin? Arad, te tocó uno muy fácil, Kevin. En esta parejita de triángulos, que me digas si son congruentes y en caso de que sí, pues que me señales qué criterio sería el que nos determinaría la congruencia. ¿Si andas por ahí, Kevin Arad? No. Juan Manuel Caraza. Uno muy facilito, Juan Manuel. Si son congruentes y si sí, dime en qué criterio te lo estaría señalando. Sí, correcto. Miren, no sé si los demás lo escucharon porque el audio se escucha un poco bajo, pero su compañero Juan Manuel señala que sería el criterio lado, lado, lado. Y pues salta a la vista. Si se fijan, es información de longitud, es información de lados. Aquí en ningún momento nos están señalando que sean grados. Entonces, son lados y si se fijan, aquí uno mide 3 y acá el otro mide 3. Aquí este mide 5, este también. Este mide 7, este también mide 7. Entonces, es más que obvio que es el criterio lado, lado, lado. Le voy a poner así tal cual. Triángulo ABC congruente con triángulo DEF por el criterio
lado, lado, lado. Y hasta para que esté pues más completo o más sustentado, pueden ustedes ahí indicar, o sea, justo armar las parejas de en quiénes se están fijando para aplicar este criterio. Es decir, poner así tal cual. Ah, pues BC, perdón, ya me recorrí aquí a la parte de arriba porque aquí abajo ya me iba a quedar muy amontonado, pero mi intención era acomodarlo aquí debajo. Entonces, el lado BC mide igual que DE o es congruente con DE. El lado AC congruente con lado, este es el que mide 5, pues con lado EF. Y finalmente, el lado AB, pues congruente con DF. ¿Sale?